Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta cátedra abierta Filosofía de la Biología, un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Esta cátedra busca ser un espacio de formación para estudiantes de ambos institutos y una ventana para que el público general se nutra de las dinámicas académicas de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que este es un curso introductorio a la filosofía y la biología abierto a la comunidad y no un ciclo de conferencias sobre avances de la biología. Antes de comenzar, le agradecemos a la comunicadora del Instituto de Filosofía, Laura Echandía, y al personal de UDA Arroba por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. La charla o la cátedra abierta Filosofía y la Biología se llevará a cabo todos los lunes que no sean festivos en Colombia a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes de junio, el 8 y el 15 de junio. A los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página del Instituto de Filosofía. http://filosofia.uda.edu.co. Allí encontrarán toda la información relacionada con este evento. Bueno, vamos a introducir la charla de hoy. El día de hoy tenemos una charla sobre realismo científico en biología y esta será dictada por el profesor Dubian Cañas de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Dubian estudió filosofía en la Universidad de Antioquia y luego realizó una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa su doctorado en filosofía de la ciencia en esta misma institución. Además, también contamos con la participación del profesor Camilo Ramírez y quien les habla, Santiago Arango, quienes los acompañaremos sobre todo en la sesión de discusión y de preguntas. Las personas que nos están viendo a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios que está debajo del video y los que nos están viendo por Zoom deben hacer sus preguntas en el cuadro que está creo que en la parte de abajo de su pantalla que se llama preguntas y respuestas. Por favor, no lo hagan en el chat porque ahí se nos pierden los mensajes. Bueno, entonces démosle la palabra a Dubian. Dubian, tienes la palabra y bienvenido, gracias por acompañarnos. Dale. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Santiago, por introducirme. Soy muy complacido de dar esta plática en esta sesión de la cátedra abierta. Y voy entonces a compartir mi pantalla con la presentación. Bien, el día de hoy vamos a abordar en términos introductorios un problema tradicional de la filosofía general de la ciencia, que es el realismo científico, pero en conexión con las ciencias biológicas. El problema del realismo científico, si bien es un problema tradicional en filosofía general de la ciencia, es un problema que no se ha discutido a profundidad en conexión con la filosofía de la biología. Entonces uno no encuentra muchos tratamientos, al menos en manuales introductorios a los temas, manuales de filosofía, sobre el problema del realismo científico en biología, ni en manuales sobre filosofía general de la ciencia, ni en manuales sobre realismo científico, y mucho menos en manuales sobre filosofía de la biología. Esta presentación tampoco es un intento por subsanar esa escasez de trabajo sobre el tema, pero intenta poner en contexto la discusión más amplia sobre el realismo científico en relación con algunos aspectos de la biología y ver qué implicaciones tendría esa conexión tanto para abordar el problema
en filosofía general de la ciencia sobre el realismo científico como para pensar ese problema en relación con algunos sectores o con algunas afirmaciones de la biología. Mi plan el día de hoy consta de las siguientes 4 partes. En primer lugar, voy a explicar en qué consiste el debate sobre el realismo científico, qué es lo que se está discutiendo y más precisamente qué significa ser un realista sobre la ciencia en general o sobre el conocimiento científico. En la segunda parte, voy a caracterizar a partir de los argumentos que se han esgrimido las dos visiones encontradas en este debate, que serían por un lado el realismo y por otro lado el antirrealismo, o más precisamente caracterizado el empirismo. En la tercera parte voy a señalar cuáles son las variantes o las formas de realismo científico en relación con cuál es ese conjunto de compromisos realistas que estarían justificados y cómo podríamos nosotros justificar esos compromisos realistas a la luz de los argumentos más amplios que se han esgrimido a favor del realismo y del empirismo como interpretaciones acerca de la naturaleza de la ciencia. Y en cuarto y último lugar, voy a hablar sobre el realismo estructural en biología como una de las variantes del realismo científico. Y aquí vamos a considerar a ver los límites y los alcances de ser realista estructural en un campo bastante conocido de la biología, que es la genética de poblaciones. Muy bien, cuando se debate el realismo científico como un problema filosófico, nos estamos refiriendo acerca de los compromisos que nosotros asumimos en relación con lo que la ciencia nos dice sobre el mundo y en particular con la manera como entendemos qué es lo que la ciencia nos dice acerca del mundo mismo. Y entonces, intuitivamente, encontramos que las teorías científicas tienen un contenido que podríamos llamar empírico y un contenido que podríamos llamar no empírico, un contenido teórico. El primero habla sobre entidades y procesos observables, es decir, que podemos percibir a través de nuestras facultades sensoriales, a través del ojo desnudo o a través de ciertos aparatos no muy sofisticados de investigación, por ejemplo, las montañas, los animales, las sillas, las estrellas, las nubes, etcétera. Pero de la misma manera que las teorías científicas nos hablan de fenómenos observables, que son los fenómenos que en principio buscamos explicar a través de las teorías científicas, las teorías científicas también postulan la existencia de entidades y de procesos que no son observables. Por ejemplo, la estructura del ADN, el electrón, las partículas subatómicas como los quarks, las placas tectónicas, la fuerza física, etc. Y entonces el debate sobre el realismo científico, teniendo en cuenta que las razones que nosotros tenemos para tomar como verdadero, como existente, lo observable, parecen ser distintas o existe una asimetría con respecto a las razones que tendríamos o al tipo de respaldo que tendríamos para comprometernos con la existencia del mundo inobservable del que nos hablan algunas de nuestras mejores teorías científicas. Y entonces la actitud por default, la posición por default, sería aquella en la que podemos apreciar que los científicos son realistas porque creen en sus mejores teorías científicas, es decir, creen que las entidades que postulan las mejores teorías científicas son reales y que esas mejores teorías científicas describen más o menos o de manera aproximada cómo se comportan esas entidades y qué características o propiedades tienen, y además de eso estarían justificados en creer en sus mejores teorías científicas. Entonces el realismo como actitud natural es como el punto de partida para considerar seriamente al realismo científico o al realismo sobre la ciencia como una posición que se podría asumir. Sin embargo, el debate filosófico, cuando pensamos el realismo en términos filosóficos, no se puede quedar con la asunción del realismo como una actitud natural, porque esa actitud natural es desde luego filosóficamente problemática.
En primer lugar, el hecho de que los científicos sean realistas o asuman una posición realista en relación con su práctica, por ejemplo, experimental, que solamente tenga sentido lo que ellos hacen en el laboratorio o lo que hacen cuando computan datos o cuando hacen predicciones o cuando desarrollan modelos acerca de determinados sistemas físicos. Ellos hacen eso bajo el presupuesto de que todas las entidades y los procesos y lo que sus teorías describen acerca del mundo están de hecho en el mundo. No tiene sentido, por ejemplo, experimentar sobre genes si no se da por sentada la existencia de los genes. Sin embargo, el hecho de que esa sea la actitud natural de la práctica científica no significa que esté justificada. Es decir, aun cuando los científicos asuman que el realismo es la posición correcta, eso no significa que desde el punto de vista filosófico sea la posición correcta. Por ejemplo, lo mismo podríamos decir en relación con otros problemas, por ejemplo, el problema de la inducción. Todos los científicos y nosotros en la vida cotidiana hacemos razonamientos inductivos todo el tiempo y justificamos nuestras creencias y también basamos nuestras acciones con base en esas creencias y no tenemos mayores dificultades con ello, con usar la inducción como una forma de razonamiento. Pero eso no significa que desde el punto de vista filosófico y cuando tratamos de entender el estatus epistémico y el respaldo que tendría a hacer razonamientos inductivos, tanto en la ciencia como en la vida cotidiana, eso no significa que la inducción sea filosóficamente correcta. Es decir, que nosotros de hecho, si estemos justificados filosóficamente en términos epistémicos en hacer razonamientos inductivos. Lo mismo también se podría decir, por ejemplo, acerca del papel de los valores en las inferencias científicas o en el razonamiento científico. Todo mundo da por sentado, al menos la mayoría de los científicos cuando hacen investigación cotidiana, que cuando razonan con base en la evidencia están teniendo únicamente en cuenta la conexión evidencial que trazan entre los datos y las teorías. Sin embargo, un tratamiento filosófico nos podría ofrecer tal vez una imagen diferente de esa visión. Por ejemplo, que los valores sí desempeñan un papel importante, cuando no necesario, en determinados contextos de razonamiento científico. Entonces, lo mismo podríamos decir en relación con el realismo como una actitud natural. El hecho de que los científicos y que la práctica científica asuma una posición realista no significa que por eso el realismo sea correcto desde el punto de vista filosófico. Si fuese correcto, entonces el realismo ya no sería un problema filosófico, es decir, la consecuencia sería disolver el problema del realismo científico. Y otra de las razones por las cuales la actitud natural es problemática es porque también se ha usado en el contexto filosófico de la discusión sobre el realismo. Y entonces algunos han dicho que como la práctica científica y los científicos asumen una posición realista por default, entonces eso nos permite atribuirle por lo menos ciertos grados de confianza inicial, distribuir las probabilidades iniciales en relación con la tesis filosófica realista. Sin embargo, esto tiene el problema de que pues hay muchas otras maneras de hacer la estimación de las probabilidades antecedentes cuando uno va a tratar de determinar los niveles de confianza que atribuye o que tienen relación con ciertas posiciones filosóficas, pero sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que se autodenominan antirrealistas o que los realistas consideran como sus rivales filosóficos, en particular lo que se ha denominado de manera caricaturesca el constructivismo social y en particular la sociología del conocimiento, esas posiciones también son realistas por default. Los sociólogos del conocimiento presumen que están haciendo ciencia empírica sobre la práctica científica y toman como existentes esas entidades teóricas o inobservables que postulan sus teorías científicas, como sería, por ejemplo, la estructura social o los intereses. Entonces, la actitud natural también es problemática ya en el contexto filosófico porque por sí misma es insuficiente o incluso sería irrelevante
para zanjar la discusión sobre el realismo científico. Y entonces hay que caracterizar la discusión sobre el realismo científico como un debate acerca de la interpretación adecuada del estatus epistémico y del objetivo cognitivo de la ciencia. Es decir, si el conocimiento científico es conocimiento sobre el mundo inobservable y si el objetivo cognitivo de la ciencia es proporcionar descripciones verdaderas o aproximadamente verdaderas a ese mundo inobservable. Y entonces, en relación con la creencia que tendría un realista, tendremos que señalar que el realismo es el que sostiene entonces, o es la creencia según la cual las teorías son aproximadamente verdaderas y las entidades que postulan esas teorías son reales o existen. Y en contraposición con el realismo tenemos el empirismo, que es una posición que cree solamente que las teorías son empíricamente adecuadas. ¿Sí? Entonces, no cree en la verdad de las teorías, sino que acepta las teorías porque nos permiten ciertos bienes epistémicos o pragmáticos, como serían la predicción y el control manipulativo. Pero si queremos ser un poco más precisos en relación con de qué va el realismo científico como una posición filosófica, tenemos que tener en cuenta al menos 3 tesis constitutivas de esa posición. La primera es la tesis de la referencia, según la cual los términos teóricos hacen referencia a las entidades inobservables, y esto implicaría entonces que existe un mundo material independiente con una estructura definida y poblado por ciertos objetos a los cuales hacen referencia esos términos teóricos. Es decir, en la tesis de la referencia está involucrada no solamente una versión semántica del realismo, sino fundamentalmente tiene como condición necesaria una tesis metafísica acerca de la existencia de un mundo material independiente, inobservable. La segunda tesis es la tesis de la verdad, según la cual las teorías son aproximadamente verdaderas, pero aquí hay un elemento importante y es que para que se satisfaga la condición de verdad, el mundo material independiente tiene que ser el hacedor de verdad de las teorías. Es decir, tenemos que afirmar que las teorías son verdaderas, no porque refieran en principio a un mundo material independiente, sino porque de hecho el mundo material independiente del que hablan esas teorías científicas es el responsable de que las teorías científicas sean verdaderas. Y entonces esta formulación abre la posibilidad de que una teoría científica sea falsa, aun cuando sí esté bien confirmada en términos empíricos, aun cuando la evidencia sí la apoye de manera adecuada. Y finalmente está la tesis de la continuidad histórica, según la cual existe una continuidad referencial en el cambio teórico, es decir, que en la sucesión de teorías, la teoría que sucede a la precedente conserva parte de los términos teóricos de la teoría anterior y además introduce unos nuevos que darían cuenta de su poder predictivo. Sin embargo, hay una posición, el empirismo, que no está de acuerdo con esta forma de realismo. Y digamos que la discusión en relación con estas dos posiciones, que no es fácil caracterizarla, es decir, hay muchos elementos involucrados en la disputa, pero uno de ellos que ofrecería, digamos, como la raíz principal o central de la discusión, tiene que ver justamente con la racionalidad o con la justificación de los compromisos realistas en relación con las entidades inobservables. Entonces vamos a ver más o menos cómo este argumento nos permite entender con claridad el núcleo del debate entre el realismo y el empirismo como una discusión en torno a la racionalidad de las creencias en el mundo inobservable. La primera premisa de un argumento que formularía un empirista es que la evidencia de la ciencia concierne al observable, esto lo aceptan los dos lados de la discusión. La segunda premisa es que las conclusiones de la ciencia conciernen a lo inobservable. Más o menos los dos también aceptarían la segunda premisa. La tercera premisa, cuidado, es que ninguna conclusión sobre lo inobservable
puede extraerse racionalmente a partir de la evidencia que concierne exclusivamente a lo observable, y por lo tanto esto concluiría el antirrealista que no podemos tener creencia racional en las conclusiones de la ciencia. Y el realista parece que no está de acuerdo con interpretar al menos la tercera premisa de esta manera, es decir, interpretarla de tal forma que dé lugar a la conclusión de que no podemos justificar nuestras creencias en el mundo inobservable, que son las creencias que concluye la ciencia a partir de la evidencia. Y la razón por la cual el realista no está de acuerdo con esta interpretación de la premisa es porque el realista cree que aun cuando las conclusiones sobre lo inobservable no se sacan exclusivamente a partir de la evidencia empírica, sí tenemos otros criterios epistémicos o evaluativos, razones no empíricas para hacer la inferencia o hacer el salto de lo observable a lo inobservable. Y estas razones son fundamentalmente de tipo explicativo. Ellos apelan a la inferencia, a la mejor explicación, como una forma de razonamiento abductivo que, de acuerdo con ellos, caracteriza de manera adecuada la manera como los científicos razonan en sus investigaciones. Lo que enseña básicamente la inferencia de la mejor explicación es que si una teoría científica explica la evidencia y lo hace mejor que sus teorías rivales, entonces la teoría científica no solamente es empíricamente adecuada, sino que es probablemente verdadera o aproximadamente verdadera. Entonces, de acuerdo con el realista, los científicos justamente son realistas porque cuando hacen inferencias a la mejor explicación, toman la mejor explicación como la explicación correcta acerca de qué es lo que sucede realmente en el mundo. Y en el contexto filosófico, para defender el realismo científico, los realistas también usan esta estrategia explicativa basándose en un argumento famoso que se llama el argumento del no milagro, que formuló inicialmente Hilary Putnam en los 70s y que sería una instancia de la inferencia a la mejor explicación. De acuerdo con el argumento del no milagro, existe una conexión explicativa relevante entre el éxito empírico de las teorías y la verdad aproximada de las mismas. La primera premisa del argumento, así reconstruido, dice que hay evidencia de que la ciencia proporciona teorías empíricamente exitosas. En particular, ellos hacen énfasis en las predicciones sorprendentes bien corroboradas. La segunda premisa diría que el realismo científico, como una hipótesis, explica ese éxito predictivo. La tercera premisa dice que si el realismo científico fuese falso, es decir, si las entidades que nuestras mejores teorías postulan no fuesen reales y si las descripciones de nuestras teorías sobre esas entidades no fueran más o menos verdaderas, entonces el éxito predictivo de la ciencia sería un milagro, es decir, no podríamos entender por qué la ciencia funciona y por qué, por ejemplo, nos ofrece predicciones sobre fenómenos desconocidos que además han sido ampliamente bien corroboradas. Y entonces la cuarta premisa deduce a partir de la segunda y de la tercera que el realismo científico como hipótesis explica mejor el éxito empírico de la ciencia que su rival, es decir, preferimos mejor esta explicación intuitiva y sencilla de que una teoría es exitosa porque es aproximadamente verdadera a una explicación milagrosa, si es que eso cuenta desde luego como una explicación. Entonces hay algunos realistas que no solamente afirman que el realismo científico explica mejor el éxito empírico, sino que hay otros que sostienen que el realismo sería la única explicación de ese éxito, es decir, que el empirismo no explica el éxito empírico, sino que meramente lo presupone. Y la conclusión de este razonamiento sería entonces que el realismo científico es probablemente verdadera y entonces sería la interpretación correcta acerca de la naturaleza epistémica de la ciencia. Sin embargo, los antirrealistas no están de acuerdo y tienen otra plétora de argumentos. Aparte del argumento de la subdeterminación, también está, o de las alternativas no concebidas, también está un argumento famoso que se le atribuye a Larry Laudan, pero que se puede encontrar en el principio de no privilegio de Mary Hess, que lo formuló al menos 5 años atrás. De acuerdo con
el argumento de la metainducción pesimista, no está justificada la tesis realista de que existe una conexión explicativa relevante entre el éxito y la verdad. Y para socavar esta tesis, el argumento de la metainducción, reformulado ya como una reducción al absurdo y no como un argumento probabilístico, diría en su primera premisa que si el éxito de la ciencia es una prueba fiable de su verdad, entonces la mayoría de las teorías exitosas actuales son verdaderas. Diría en segundo lugar que la mayoría de teorías del pasado son falsas, pues difieren significativamente de las teorías exitosas actualmente. La premisa 3 establece que muchas de las teorías del pasado fueron exitosas y por lo tanto se concluiría por reducción al absurdo de 2 y 3 que el éxito de una teoría no es prueba fiable de su verdad. Entonces, si este argumento es correcto, basado en una inducción de la práctica científica de su historia, el realista no puede concluir que una teoría es verdadera porque es empíricamente adecuada, donde la explicación del éxito empírico sería justamente la verdad aproximada de la teoría. Y evidencia histórica que soporta las premisas 2 y 3 de la metainducción apela a algunos episodios de transición teórica en la historia de la ciencia, donde teorías que se tomaban como verdaderas en el pasado porque eran exitosas desde el punto de vista empírico y en particular en relación con el poder predictivo, fueron luego abandonadas y reemplazadas por las teorías que nosotros aceptamos actualmente como verdaderas y que postulan términos distintos o que incluyen los mismos términos pero con una referencia, con un significado diferente. Entonces, por ejemplo, está la teoría del calórico sobre la temperatura, la teoría del flujisto sobre la combustión y la teoría del éter luminífero sobre la propagación de la luz a través de ese medio. Y hay, desde luego, muchas otras teorías que se han citado en la literatura. Muy bien, teniendo en cuenta estos dos argumentos centrales, característicos del realismo y característicos del antirrealismo, a saber, el argumento del no milagro a favor del realismo y el argumento de la metainducción pesimista a favor del antirrealismo, se han formulado en la discusión algunas variables del realismo científico que conceden ciertas cosas a ambos argumentos, pero tratan de formular al realismo científico como una posición satisfactoria una vez se han concedido esas cosas. Y entonces eso lleva a los filósofos a restringir o a limitar el alcance de los compromisos realistas. Es decir, aquí ya no estaríamos hablando de tomar por verdaderas a cualquier teoría científica o aproximadamente verdadera cualquier teoría científica, sino solamente comprometernos con ciertas partes o ciertos aspectos de las teorías científicas. Uno de estos realismos restringidos es el realismo experimental o de entidades, que concede que la inferencia a la mejor explicación no funciona, que la metainducción pesimista es correcta y que la subdeterminación también es correcta. Es decir, este realismo concede prácticamente todos los argumentos antirrealistas. Sin embargo, concluye que aun cuando esta serie de argumentos socavan un realismo sobre las teorías, es decir, socavan la tesis de la referencia de la verdad y la continuidad, eso no significa que no podamos ser realistas en relación con ciertas entidades, solo que en este caso el criterio para asumir nuestros compromisos realistas no va a ser un criterio representacional, es decir, referido al estatus que atribuimos a las teorías, sino que va a ser un criterio experimental, es decir, a la manera como los científicos interactúan y hacen cosas con determinadas entidades inobservables en contextos controlados de laboratorio. Entonces, de acuerdo con el realismo de las entidades, si un científico puede manipular causalmente una entidad, por ejemplo el electrón o por ejemplo una secuencia genética, para producir nuevos fenómenos en el laboratorio y también para abrir espacios de posibilidades de investigación sobre otros fenómenos, entonces eso ofrecería una buena razón para ser realista en relación con esa entidad. Entonces, si tenemos ingeniería electrónica, presumiblemente existe el electrón.
si podemos desarrollar vacunas, entonces presumiblemente si existen los genes y la secuencia genética que hemos aislado en estudios de virología, por ejemplo. Entonces, un primer elemento del realismo estructural es ese criterio de manipulabilidad causal, que se puede entender de cuatro maneras. Por una parte, en términos metafísicos o en términos epistémicos, y por otra parte, como una condición suficiente para el compromiso realista o como una condición necesaria para ese compromiso. Entonces, si hacemos una combinación de esas cuatro cosas, tenemos que, si el criterio de manipulabilidad causal es condición suficiente, entonces si la entidad de X es manipulable causalmente, luego, si interpretamos esto en términos metafísicos, entonces esa entidad existe, es real, pero si la interpretamos más bien en términos epistémicos, entonces el criterio de manipulabilidad nos dice que si la entidad es manipulable, entonces el científico está justificado en creer en la existencia de esa entidad. Pero si tomamos como una condición necesaria el criterio de manipulabilidad, entonces tenemos que la entidad de X existe, si lo leemos en términos metafísicos, o que el científico está justificado en creer que existe, si lo leemos en términos epistémicos, solo si, condición necesaria, esa entidad es manipulable causalmente. Pero debido a una serie de críticas que se le han hecho al criterio de manipulabilidad causal, otra manera complementaria de motivar el realismo de entidades es apelando a la inferencia de la causa más probable, que sería un tipo de razonamiento que no presentaría los vicios que, de acuerdo con Nancy Cartwright, por ejemplo, presentaría la inferencia a la mejor explicación. Y lo que nos dice básicamente este razonamiento es que la explicación causal es un término útil porque si la causa no es real, no tenemos una genuina explicación. La segunda premisa dice que del hecho de que una teoría explique un fenómeno, no podemos inferir que esa teoría es verdadera, pero del hecho de que probablemente determinada entidad explique causalmente otra entidad, podemos inferir que esa entidad es probablemente la causa real de Y. Y finalmente podemos aceptar una explicación teórica, incluso si no creemos que la teoría es verdadera, porque pueden haber distintas teorías de las cuales se puedan deducir las mismas consecuencias observacionales, que eso es justamente lo que Cartwright llama explicación teórica, pero no podemos aceptar una explicación causal a menos que creamos que la causa es real. Lo que está detrás de la inferencia de la causa más probable, al menos en las formulaciones más recientes, es que las explicaciones causales, a diferencia de las meras explicaciones teóricas, nos ofrecen cierto respaldo causal. Es decir, que cuando uno puede inferir la causa de un fenómeno, por ejemplo, en un contexto de laboratorio, entonces tiene como un respaldo adicional que ellos denominan un respaldo causal para luego asumir un compromiso realista en relación con la existencia de esa entidad. El realismo de entidades no es una posición muy aceptada actualmente, pero digamos que en el contexto más amplio, en la historia del debate, es una posición que merece por lo menos ser señalada. Una versión reciente de este realismo de entidades es el causalismo o el realismo causal, que interpreta justamente la inferencia de la causa más probable como proporcionando no directamente un compromiso realista, sino más bien esa suerte de respaldo causal que ya señalé. Ahora, ahí tendría que discutirse desde luego si ese respaldo causal es condición necesaria y suficiente para asumir compromisos realistas o no. Pero otro tipo de realismo restringido, este sí ampliamente aceptado por los filósofos, la mayoría de filósofos que defienden el realismo son realistas estructurales, es el realismo estructural, que trata también de tener, como dice John Worrall, que lo formuló inicialmente, obtener lo mejor de los dos mundos en los que funcionarían tanto el antirrealismo como el realismo, que serían la metainducción pesimista y el argumento del no milagro.
Entonces el realismo estructural establece que nosotros podemos rechazar parcialmente la metainducción pesimista, sosteniendo que hay retención en el cambio teórico de la estructura matemática entre teorías sucesivas, aunque, y esto ya sí se le concede el argumento de la metainducción, no haya retención de los términos y de los términos que refieren a las entidades y de las descripciones sobre las propiedades y el comportamiento de esas entidades. Sin embargo, el realismo estructural también quiere rescatar la intuición detrás del argumento del no milagro y considera que el éxito de la ciencia requiere explicación y que la mejor explicación de ese éxito está justamente en tener en cuenta la continuidad en la estructura matemática de las teorías durante periodos de transición de teorías. Entonces, el realismo estructural también sostiene que esa continuidad estructural en el cambio teórico es indicador de que la estructura de la teoría es la responsable de su éxito empírico. También sostiene que si la estructura de la teoría es la responsable de ese éxito, entonces la estructura de la teoría se correspondería con la estructura del mundo. Es decir, la teoría sí nos habla acerca de los aspectos estructurales de la realidad. Y finalmente, pues tendríamos que el modelo adecuado de las teorías científicas, si somos estructuralistas, le ofrecería la visión semántica de las teorías más que la visión sintáctica de las teorías, es decir, aquella visión de las teorías según la cual las teorías científicas son conjuntos de modelos, conjuntos de estructuras, más que conjuntos de proposiciones o de enunciados lógicamente articulados y axiomatizables, que sería lo que estaría detrás, por ejemplo, de la formulación estándar del realismo, porque bajo la visión semántica de las teorías ya no podemos seguir hablando de referencia de los términos teóricos o de que las descripciones de los que aparecen en las teorías, que las proposiciones sean veritativo funcionales. Y entonces, si la estructura es lo que se conserva en el cambio teórico, y eso nos da razones para pensar que las teorías sí nos hablan acerca de los aspectos estructurales del mundo, entonces existen dos maneras de entender el realismo estructural. Está por una parte el realismo estructural epistémico, que es la formulación original de Worrell, según la cual la ciencia solo proporciona conocimiento de la estructura del mundo, pero no de la naturaleza de las entidades. Es decir, de acuerdo con Worrell, lo que nos enseña el realismo estructural es que la ciencia sí nos proporciona conocimiento estructural, pero está más allá del alcance de la ciencia el conocimiento acerca de la naturaleza de las entidades que presumiblemente pueblan el mundo. Entonces uno, si es realista estructural epistémico, puede permanecer agnóstico en relación con la naturaleza de las entidades y de las propiedades, pero sí tiene buenas razones de tipo epistémico para creer que las estructuras de las teorías se corresponden con la estructura de la realidad. Pero hay otra formulación del realismo estructural, que es el realismo estructural óntico, que es un poco más radical y que pretende subsanar algunas de las críticas que se le han hecho al realismo epistémico, que sostiene que si solo tenemos conocimiento de los aspectos estructurales del mundo, y si el éxito de las teorías depende de las estructuras y ese éxito también depende de que haya una relación representacional entre las teorías y el mundo, entonces lo que tenemos que concluir intuitivamente es que el conocimiento científico es estructural, es de las estructuras porque estas son todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Entonces no hay entidades o las entidades serían propiedades emergentes de unidades ontológicas más básicas que serían las estructuras o las relaciones. En este contexto de amplia aceptación del realismo estructural, se ha tratado de reforzar este tipo de realismo estructural óntico, no solamente considerando una serie de objeciones que ha recibido en el contexto más amplio de la discusión sobre el realismo científico y en relación con otras
variantes del realismo científico, pero también del empirismo constructivo, sino también mirando la posibilidad de extender el realismo estructural, que ha sido motivado fundamentalmente a partir de casos de la física, o la física ha sido como el modelo donde la tesis estructuralista funciona muy bien para salvar al realismo, a otros campos de investigación y en particular a la biología. Y French, uno de los formuladores del realismo estructural óntico, ha tratado de hacer esta extrapolación del realismo estructural óntico a la biología, en particular aquellos sectores de la biología más matematizables, que serían fundamentalmente la genética de poblaciones. Entonces, de acuerdo con los estructuralistas, la visión adecuada de la genética de poblaciones sería la visión semántica de las teorías, no solamente porque la visión sintáctica tiene problemas propios, sino también porque no se encuentran leyes axiomatizables en la biología. Entonces, habría que ofrecer un metamodelo de las teorías biológicas apelando justamente al estructuralismo, es decir, a la visión semántica de las teorías, concibiendo las teorías científicas biológicas como metamodelos, apelando justamente a la concepción de los modelos teóricos en matemáticas. Y entonces, lo que tenemos en relación con el realismo estructural en biología es que el estructuralismo nos permite caracterizar la estructura de las teorías, la naturaleza de las teorías biológicas, porque no hay leyes, pero bajo una lectura semántica no las necesitamos. Y también, una vez hemos concedido el argumento epistémico que acabo de caracterizar del realismo estructural, es decir, que identifica las estructuras como el indicador del éxito empírico de las teorías, entonces podríamos decir que si queremos ser realistas estructurales en biología, tenemos que identificar aquel conjunto de ecuaciones que nos darían cuenta o que nos describirían matemáticamente, en términos matemáticos, la estructura modal del mundo, en particular de los fenómenos biológicos de más alto nivel. Y entonces, French tiene en mente la ecuación de Price, que es central en genética de poblaciones, que es una ecuación diferencial que, pues, como ven, nos permite medir el cambio o la variación de ciertos rasgos de una generación a otra. Justamente estableciendo la covarianza, la relación de covarianza entre el fitness, el éxito reproductivo, y el promedio de los rasgos de una población determinada. Esa covarianza tendría como responsable la acción de la selección natural, y también se tiene en cuenta la esperanza del fitness, de ese éxito reproductivo, en relación con la diferencia que habría en la distribución de ciertos rasgos de una generación a otra, de los padres a los hijos. Y entonces cuando se asumen que las variables W que refieren al éxito reproductivo y las variables Z que refieren a la distribución promedio de los rasgos son la misma, es decir, cuando asumimos que los rasgos heredados son los rasgos adaptativos, entonces tenemos un caso límite de la ecuación de Price, que es el teorema fundamental de la selección natural, que sostiene que la variación de una generación a otra en el fitness, en el éxito reproductivo, es igual a la variación genética aditiva sobre el promedio de distribución de la
de la adaptación, del fitness. Pues yo obviamente no soy biólogo y mucho menos especialista en genética de poblaciones, pero hay al menos dos cosas que son filosóficamente relevantes para tratar de entender si esto permite asumir compromisos realistas y estructuralistas en relación con la parte matemática de la teoría evolutiva. La primera cosa relevante es que, por ejemplo, de acuerdo con Fisher, el teorema fundamental de la selección natural es un teorema que se cumple, es decir, sería verdadero cuando la selección natural es la única fuerza operando bajo un ambiente constante, es decir, eso es lo que presupone el teorema así formulado. Y en segundo lugar, y esto es algo importante que ya hemos señalado en otras discusiones anteriores en esta cátedra, muestra que el éxito reproductivo en promedio nunca decrece, y eso es lo que ha permitido a algunos trazar la analogía con la termodinámica. De la misma manera que la cantidad de entropía nunca decrece, la cantidad de la adaptación tampoco disminuiría. Y esto daría cuenta, de acuerdo con algunas lecturas, justamente de la presunta direccionalidad del proceso evolutivo, de por qué hemos pasado de formas más simples a formas más complejas y mejor adaptadas a los respectivos ambientes. Y una segunda implicación filosóficamente significativa es que, de acuerdo con French, el realista estructural, la ecuación de Price ofrece un tipo de metamodelo que representa la estructura de la selección en general. Esta ecuación de covarianza es independiente de objetos, no se basa en supuestos biológicos contingentes y puede entenderse como representando la estructura modal y relacional del proceso evolutivo. Esta es la interpretación que hace French de la ecuación de Price y por lo tanto del teorema como caso límite de esa ecuación. Y por lo tanto es también la interpretación que hace justamente para tratar de salvar la genética de poblaciones a la luz del realismo estructural óntico. En otras palabras, mostrar que el realismo estructural óntico también puede aplicarse a la genética de poblaciones. Justamente porque la ecuación de Price sería la aritmética de la evolución biológica. Sin embargo, las críticas a la posición de French, que la desarrolló en este libro del 2014, bastante famoso, no se hicieron esperar. Una primera línea de crítica haría énfasis en el problema que tiene la concepción semántica de las teorías para ser compatible con el realismo científico. Porque, como nosotros sabemos, si las teorías son modelos y los modelos involucran abstracción, pero fundamentalmente idealizaciones, entonces surge el problema acerca de cómo un modelo representaría adecuadamente o de manera fidedigna los sistemas físicos que pretende representar o para los cuales fueron esos modelos desarrollados. Entonces, en relación con la genética de poblaciones como un conjunto de modelos y ver la ecuación de Price justamente como un modelo estructural, tenemos que el teorema fundamental de la teoría el teorema fundamental de la selección natural también involucra abstracción e idealización, es decir, es una ecuación que no solamente deja de lado ciertos elementos relevantes y que se encuentran en el proceso evolutivo real que pretendemos explicar, a saber, la variación de ciertos rasgos adaptativos en relación con ciertas poblaciones y sus generaciones, pero también hay involucrados dentro de ese teorema supuestos falsos,
introducidos intencionalmente, que serían las idealizaciones. Entonces recordemos que el teorema nos dice que la selección natural es la única fuerza operando, es decir, el teorema se satisface solamente si se asume falsamente que la selección natural es la única variable involucrada, pero sabemos pues que no es así, que en el proceso evolutivo hay otras variables como la mutación, la deriva genética, etcétera. Y además el teorema asume falsamente que el ambiente permanece constante. Entonces el teorema, repito, solamente se satisface cuando se asume que la selección es la única fuerza operativa y que opera bajo un ambiente constante. Pero esos dos supuestos son falsos, porque la selección natural no es la única fuerza evolutiva y la selección natural también altera el ambiente, y cuando altera el ambiente también altera la distribución promedio del éxito reproductivo del fitness. Entonces, el primer problema que tiene esto es que si somos estructuralistas y nuestros modelos son abstractos, pero fundamentalmente involucran idealizaciones, y las idealizaciones son incompatibles con el realismo científico, entonces, ¿cómo podríamos ser realistas en relación con el teorema fundamental de la selección natural, dadas estas dos razones? Pero una crítica más importante tiene que ver justamente con la interpretación que habría que hacer del proceso de evolución por selección natural, en particular acerca del estatus causal de la selección natural. Uno de los problemas que enfrenta el estructuralismo semántico es el problema que se ha denominado como el problema del colapso, y es el siguiente. Como ya no estamos caracterizando las teorías como conjuntos de axiomas, entonces tenemos que olvidarnos de la referencia, es decir, de una teoría del lenguaje referencialista clásica, según la cual las proposiciones son veritativo-funcionales, etc. Y tenemos que entender entonces la relación entre las teorías y el mundo no como una relación de correspondencia, sino como una relación entre un modelo que pretende representar un sistema físico, en este caso el proceso de selección natural, de evolución por selección natural. El asunto es que si hemos abandonado la concepción sintáctica y consideramos que las teorías son conjuntos de modelos, es decir, estructuras matemáticas, entonces tenemos el problema de la representación, y es justamente si la relación es de correspondencia, de qué tipo es esa relación entre los modelos y el mundo. Y hay dos maneras de entender esa relación. Por una parte, se puede decir que la relación entre un modelo y el target system en el mundo es una relación de similitud o de semejanza, pero entonces en ese caso, si queremos ser no solamente estructuralistas, sino realistas estructurales, tenemos justamente problemas porque como queremos ser realistas estructurales, tenemos que asumir que esa relación es de algún modo objetiva o está determinada por criterios objetivos, es decir, que lo que cuenta como semejante en el modelo respecto del mundo es de hecho lo que hay en el mundo. Pero como nosotros sabemos, las relaciones de semejanza y de similitud siempre son problemáticas e involucran un tercer elemento, que sería el agente o el usuario del modelo, que es justamente el que establece la conexión entre lo que cuenta como semejante del modelo respecto del mundo. Entonces, el problema es que si uno es realista, solamente tiene que considerar que para establecer la relación de representación entre el modelo y el mundo hay que postular solamente el modelo y el mundo, considerar solamente esos dos ítems, pero si uno afirma que esa relación de representación se establece en términos de similitud, es decir, que un modelo representa porque es similar al target en relación con ciertos aspectos relevantes, entonces tiene que involucrar un tercer agente, y eso
dejaría a la objetividad de la representación, por lo menos en cuestión, porque es el agente, es el científico que en virtud de ciertos propósitos, en virtud de ciertos problemas de investigación, en virtud de la manera como usa el modelo, es el que establece esas relaciones de semejanza y es el que dice, por ejemplo, que voy a abstraer este elemento del target system y lo voy a incluir en mi modelo en lugar de este otro, ¿sí? Entonces, si uno es realista, no puede entender la relación, la conexión modelo-mundo como una relación de similitud, sino que tiene que apelar a las relaciones de isomorfismo, que parecen ser más cercanas a la concepción de los modelos en términos matemáticos, de acuerdo con la teoría conjuntista. Y entonces, si decimos que las relaciones entre los modelos y el mundo son relaciones de isomorfismo, independientemente de si es isomorfismo total o isomorfismo total, es decir, parcial, es decir, si uno puede establecer relaciones punto-punto en relación con algunos elementos o con todos y con cuáles, si uno caracteriza la relación de modelo-mundo en términos del isomorfismo, entonces tiene lo que se ha llamado el problema del colapso, y es que el isomorfismo, de acuerdo con la teoría modélica matemática, solamente se puede establecer entre dos estructuras matemáticas. Pero aquí la relación es entre una estructura claramente matemática, que sería nuestro modelo, con una estructura que no sería matemática, sino que es al menos en principio una estructura física. Entonces el problema es que no se pueden establecer relaciones de isomorfismo entre una estructura matemática y una estructura física. Sí se pueden establecer relaciones de similitud, pero eso ya involucra el problema de la objetividad que señalé. Y entonces, ¿cuál es el riesgo que enfrenta el realista? Pues que si dice que en realidad las relaciones son relaciones isomórficas, entonces tiene que decir que lo que hay en el mundo en realidad son estructuras matemáticas, es decir, comprometerse con una suerte de platonismo o de realismo matemático, de acuerdo con el cual la naturaleza última de la realidad es matemática. No existen natural kinds como clases físicas, sino como entidades matemáticas y relaciones. Y entonces, pues el colapso está justamente en que si uno asume, o más bien concluye que la estructura del mundo, que la naturaleza del mundo es una naturaleza matemática y establece una relación de isomorfismo, entonces tiene que decir que la estructura del modelo y la estructura del mundo son una misma estructura. Pero eso no es justamente lo que el realista estructural quiere concluir. Él quiere mantener pues, la idea obvia de que una cosa es nuestro modelo matemático y otra cosa es el sistema físico que pretendemos representar a partir de ese modelo y que son de naturaleza distinta, que una cosa es la ontología de un modelo y otra cosa es la ontología del mundo. Y entonces, para evitar el problema del colapso, el realista estructural tiene que interpretar las estructuras en términos causales, es decir, como estructuras con contenido causal o que nos informan acerca de la estructura causal y, si seguimos a French, de la estructura fundamental de la realidad. El asunto es que si hacemos este modelo causalista e interpretamos las estructuras en términos causales, pues tenemos que en relación con el teorema de Fisher sobre la selección natural, hay un problema en justamente interpretar el contenido de ese teorema y en particular cuál es el estatus ontológico de la evolución y más precisamente si podemos hacer una lectura causalista del proceso evolutivo. Y aquí pues algunos filósofos han sostenido que esa lectura no es adecuada. El teorema fundamental de Fisher es neutral en relación con
si hay que concebir en términos causales la selección natural o no. El caso es que algunos filósofos han señalado que la ecuación de Price no representa la estructura causal y fundamental de la evolución por selección natural, porque justamente no se puede hacer una interpretación causal del proceso evolutivo. Primero, porque el concepto de selección natural no es una primitiva de nuestras teorías, sino que sería ontológicamente derivado de otros factores, por ejemplo, el nacimiento y la muerte de los individuos de una población dada. En segundo lugar, porque la ecuación de Price no tiene un carácter intrínsecamente biológico, es decir, esa ecuación en principio se puede usar para calcular estadísticamente otros fenómenos, por ejemplo, fenómenos económicos, la variación en la tasa de interés en un sistema económico que tiene en cuenta ciertos bienes y ciertos valores de intereses. Y entonces, pues, por sí misma la ecuación no nos dice qué es justamente lo que hay de manera relevante en relación con los fenómenos evolutivos por selección natural. Y finalmente, pues la ecuación, de acuerdo, por ejemplo, con Samir Kasha, es una ecuación estadística diferencial y por lo tanto, si es estadística, no es causal, porque aquí desde luego están comprometidos con la visión según la cual los enunciados causales soportan contrafácticos y los contrafácticos hacen referencia a ciertas modalidades, es decir, los enunciados contrafácticos expresan cierto tipo de necesidades físicas. Y eso es justamente lo que un modelo estadístico no nos dice. Es decir, la ecuación no tendría contenido causal porque es estadística y dado que es estadística, aplicaría solamente con fenómenos indeterministas, es decir, sería una ecuación que no captura las variables deterministas, que serían las variables propiamente causales del proceso evolutivo. Y entonces, ya para terminar, voy a señalar algunas conclusiones que se seguirían de lo que les he compartido. La primera es que el realismo científico es un problema filosófico sobre la interpretación adecuada del estatus epistémico y los objetivos de la ciencia. En segundo lugar, el realismo como una actitud natural no sería relevante, o si es relevante no sería suficiente para adjudicar entre realismo y su posición rival, el empirismo. Los intentos por ampliar el dominio de aplicación del realismo estructural óntico a la biología parecen ser insuficientes por estas dos críticas, pero principalmente por la segunda que señalé anteriormente. En cuarto, tenemos que el realismo estructural es altamente selectivo, es una forma de realismo científico selectivo, pero no solo en relación con las partes de las teorías, es decir, no solo porque nos dice que solamente podemos ser realistas en relación con las estructuras, sino también justamente por la dificultad de aplicar o interpretar la genética de poblaciones, y en particular la ecuación de Price, en términos estructuralistas. El realismo estructural también es selectivo en relación con las ciencias especiales, entonces parece ser que sigue teniendo el mismo problema de funcionar muy bien en relación con la física, cuyas teorías son altamente matematizables, pero no también con otras ciencias especiales donde sí se ha intentado aplicar, no solamente la biología, como hace French, sino que también hay intentos incluso de llevar el realismo estructural a los niveles más altos de la realidad, como serían los niveles económicos o los niveles sociológicos. Y finalmente, el realismo científico no es un tema considerablemente tratado ni en filosofía general de la ciencia ni en filosofía de la biología. Esto explica en parte pues, la poca riqueza de esta presentación. Hay muy poco en realidad sobre el tema. Sin embargo, creo que a través de una discusión serena y rigurosa, pero también informada entre los filósofos y ustedes los biólogos,
podríamos comenzar a examinar las implicaciones que tendrían las tesis realistas para interpretar el conocimiento biológico más amplio. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dubian. Muchas gracias por tu presentación. Les recordamos a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios abajo del video, y a los que nos están viendo a través de Zoom les recordamos hacer sus preguntas en la sección o en el botón de preguntas y respuestas. Duyan, tenemos ya algunas preguntas por aquí. Podemos hacer, yo creo que podemos empezar con, hay algunas preguntas como, bueno, casi todas son de clarificación y yo creo que son muy importantes para que también nuestro público puede estar haciéndose aquí. Entonces dice Jet Esqueda, ese es el nombre que está aquí en Zoom, dice, ¿creer es una palabra válida en la ciencia y filosofía? Esa es la pregunta. O por el contrario, la ciencia no usa ningún tipo de creencias y este es simplemente un paradigma anacrónico. Entonces es una pregunta importante porque digamos que en el centro de tu charla estaba esta cuestión de las creencias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero, el concepto de creencia sí es filosóficamente importante, no solamente para la filosofía, sino también para la filosofía de la ciencia, porque pues las creencias son una parte constitutiva de nuestras vidas. Los filósofos de la mente, por ejemplo, las caracterizan como actitudes proposicionales que satisfacen ciertas condiciones. Es decir, una creencia es la manera como un determinado sujeto se relaciona con el contenido de una proposición. Por ejemplo, que la camisa de Dubian es azul. Entonces, yo tengo una creencia como una actitud proposicional hacia la proposición la camisa de Dubian es azul cuando se satisfacen ciertas condiciones o ciertas características constitutivas y también regulativas de las creencias. La primera es que el sujeto tiene el estado mental de que P toma al contenido proposicional como verdadero. Típicamente se ha pensado que las creencias son involuntarias, pero recientemente se está discutiendo eso, sobre el voluntarismo doxástico, es decir, que uno no decide creer lo que cree, y las creencias también son susceptibles de respaldo epistémico y de justificación epistémica, es decir, nosotros podemos no solamente tener creencias verdaderas, sino creencias verdaderas que están respaldadas, por ejemplo, a partir de las fuentes de producción de esa creencia, y en ese sentido, pues hacerlas más valorables en términos epistémicos. Es decir, que no es, por ejemplo, mera coincidencia que mi creencia es verdadera, sino que el hecho de que sea verdadera está de algún modo respaldado, o también podemos tener razones y buenas razones a favor de esa creencia, lo que haría que mi creencia no solamente sea verdadera, sino que sea una creencia racional o que esté justificada. Entonces, en este sentido, cuando en el debate del realismo científico hablaba de las creencias, es importante justamente usar el término porque el realismo científico es justamente la tesis según la cual nosotros podemos tener creencias sobre las teorías científicas o podemos creer que las teorías son verdaderas. Mientras que los antirrealistas, por ejemplo, el empirismo constructivo, Van Fraassen, sostienen que no, que la actitud proposicional adecuada para las teorías científicas no es la creencia porque las teorías no son verdaderas, sino que sería la aceptación.
como otro tipo de actitud proposicional. Y entonces la única creencia que nosotros podríamos tener en este contexto es la creencia de que nuestras mejores teorías científicas son empíricamente adecuadas, pero no creer en las teorías mismas. Muchas gracias, Duyan. Hay una pregunta aquí de Ana Carolina Cardona Echavarría, que es muy general, pero pues yo creo que también muchos deben estar haciéndose esta misma pregunta, y dice: ¿qué diferencia hay entre la oposición del realismo frente al empirismo, al constructivismo social y al antirrealismo? Yo creo que es una pregunta muy amplia, pero igual yo creo que vale la pena dar una mencionada. Sí, voy a tratar de ser breve. Imposible. Yo en la presentación caractericé el rival del realismo como el empirismo, pero pues hay todo un debate en relación con qué es exactamente el antirrealismo. Si entendemos el rival del realismo en relación con las condiciones bajo las cuales tenemos aceptabilidad racional de lo que la ciencia nos dice en relación con el mundo inobservable, entonces podríamos decir que el opuesto del realismo es el empirismo, porque el empirismo dice que la experiencia que nos informa sobre el mundo observable es la última fuente de conocimiento, no solamente en términos del origen del conocimiento, sino también del respaldo epistémico del conocimiento. Entonces, para un empirista, ir más allá del observable no es hacer ciencia, sino hacer metafísica. Pero el empirismo así caracterizado, sobre todo cuando tratas de contraponerlo a la tesis de que la ciencia tiene como objetivo cognitivo proporcionar teorías aproximadamente verdaderas. El empirismo constructivo sostiene en contraste que el objetivo de la ciencia es la adecuación empírica. Y que debemos ser agnósticos por lo menos en relación con lo que las teorías concluyen acerca del mundo inobservable, sin necesidad de eliminar el contenido teórico de las teorías que harían referencia a lo inobservable. Porque, por ejemplo, un empirista constructivo podría conceder que los elementos teóricos de las teorías que hacen referencia a lo inobservable son indispensables desde el punto de vista cognitivo. Es decir, para usar las teorías científicas, para formular las teorías científicas, no podemos prescindir de los enunciados que hacen referencia a lo inobservable, o de aquellas partes de nuestros conjuntos de modelos que hacen referencia a los inobservables. Y esto justamente, la indispensabilidad de lo inobservable, es lo que diferenciaría la postura empirista de Van Fraassen de un antirrealismo más radical, que es el instrumentalismo. Porque los instrumentalistas sí piensan que el contenido teórico de las teorías se puede eliminar, es decir, que los científicos pueden perfectamente prescindir de ello. Y en relación con el constructivismo social, yo creo que la oposición con el realismo no es tan clara como la tienden a pensar, no solamente por lo que señalé sobre la actitud natural de algunos sociólogos, que son realistas por default, sino porque, por ejemplo, todos, aunque no sé si Latour lo sea, son realistas desde el punto de vista ontológico, es decir, ninguno de ellos es Hegel o Berkeley. Es decir, ellos piensan que existe un mundo material independiente. Entonces la discusión tendría que ver más bien con lo que llamaríamos un realismo epistémico, es decir, sobre si las teorías
son aproximadamente verdaderas y se refieren a natural kinds. Y entonces en ese caso pues ya no estoy tan seguro. Por ejemplo, si tomamos pues, la posición más defendible en el constructivismo social, que es la de la sociología de Edimburgo, podríamos decir que concediendo su distinción de las dos perspectivas, de la perspectiva del actor, que sería la de los científicos y de los sociólogos, por un lado, y la perspectiva del analista, que sería también la perspectiva del sociólogo, pero también la perspectiva del filósofo, el sociólogo que discute con el filósofo realista. Entonces podríamos decir lo siguiente: como el realismo es la posición por default, entonces desde el punto de vista de los actores, los sociólogos también son realistas, incluso desde el punto de vista epistémico, es decir, creen que sus teorías son aproximadamente verdaderas en relación con el mundo social y el orden cognitivo que ellos entienden en términos sociales. Pero desde el punto de vista del analista, parecen ser más cercanos a una visión empirista del conocimiento, y en particular del conocimiento científico. Por ejemplo, David Bloor dice que la noción de verdad por correspondencia no tiene sentido, y si tiene sentido no lo tiene para explicar empíricamente el conocimiento. Entonces yo pienso que ese debate pues no está cerrado y es más complejo de lo que se tiende a suponer, al menos en los manuales, y sobre todo por parte de los realistas, que sí creen que la diferenciación que ellos pueden trazar es demasiado obvia. Gracias, Dubia. Camilo, tenemos preguntas en Facebook. Sí, acá tenemos al menos un par. Hicimos acá. Camilo Carmona te pregunta, Dubia, dice que tremendo el problema del día de hoy. Me surge la inquietud acerca de la veracidad o verosimilitud del lenguaje conceptual de la ciencia. Espero que se toque el tema. No sé si tienes algún comentario que hacer en torno a lo que él llama veracidad o verosimilitud del lenguaje conceptual de la ciencia. Gracias por la pregunta. Creo que solamente la entiendo parcialmente, porque no sé a qué se refiere con exactitud a lenguaje conceptual de la ciencia. Pero si por eso entendemos pues, el contenido de las teorías, entonces, y por verosimilitud entenderíamos la verdad aproximada de las teorías, entonces pues la respuesta sería muy sencilla. Si las teorías hablan de lo observable y de lo inobservable, tanto realistas como antirrealistas, si no son instrumentalistas, toman como verdadero al lenguaje que se refiere a los observables, ¿sí? En eso no hay discusión. La evidencia se toma como face value. Pero si ya estamos hablando del contenido teórico, es decir, de los términos teóricos que refieren a entidades inobservables y de las descripciones de las propiedades de esas entidades inobservables, entonces ya ahí justamente es donde se aprecia con claridad en qué consiste la discusión del realista con el empirista. El realista piensa que ese lenguaje teórico que refiere a lo inobservable es aproximadamente verdadero, justamente basándose en los argumentos de carácter o de orden explicativo, la inferencia de la mejor explicación. Pero los antirrealistas piensan que no, que nosotros no podemos tener creencias, es decir, tomar como verdadero el contenido teórico de la ciencia. Pero no sé si eso responde a la pregunta. Listo, sí. Esperemos si alguna cosa nos puede colocar ahí el mensaje Camilo Carmona. Bueno, aquí hay otra que de Náufragos Filosofía. Dice, hay un asunto con la evidencia frente a la idea de experimentación para efectos de que la evidencia sea verdadera o falsa. Allí el realismo tiene una pata que coger, ya que el objeto que mide o con el que observo modifica el objeto en cuestión. ¿No es muy ingenuo pensar que el objeto es real en sí en este caso?
No, yo no pensaría que es ingenuo. Yo pensaría que es por lo menos problemático para el realista pensar que los enunciados observacionales obtenidos a través no del ojo desnudo, sino de equipos de observación y de detección, pues de alguna manera eso tendría implicaciones para ser realistas en relación con los enunciados observacionales, con la evidencia. Pero yo creo que eso, si uno mira esto con cuidado, tendría también implicaciones indeseables, incluso más indeseables para el empirista, porque uno de los problemas del empirismo es que no nos dice exactamente bien qué son eso de los datos empíricos, qué es lo que cuenta como lo observable. Es lo que percibimos a través del ojo desnudo, de las facultades sensoriales básicas como los ojos o los oídos. O eso también incluye aquello que observamos a través de equipos no muy sofisticados, por ejemplo un catalejo. O eso también incluye, por ejemplo, equipos incluso más sofisticados de detección, por ejemplo los que se usan en radioastronomía para detectar la colisión de los agujeros negros o para detectar las ondas gravitacionales. En este caso, en relación con lo detectable, los empiristas suelen ser realistas también, es decir, ellos toman como verdadera la evidencia en relación con detecciones que no son directamente observables. Pero ahí está justamente el problema. El realista le puede replicar al empirista, ¿qué es lo que tú tomas como observable? ¿Qué es lo que no te permite hacer justamente la inferencia de lo observable a lo que presumiblemente la ciencia concluye como inobservable? Es decir, si uno es empirista, parece que es difícil hacer sentido, por ejemplo, de los experimentos observacionales en radioastronomía, justamente por eso. Muchas gracias, Duya. Parece que no tenemos más preguntas, pero digamos que podríamos ir redondeando, ir cerrando esta sesión con, digamos, también una pregunta general y tiene que ver con, me pareció que la mayor parte de tu charla trataste sobre el problema del realismo de entidades. Tal vez sería bueno concluir un poco con el tema del realismo de teorías, porque yo creo que tal vez no fue suficientemente tratado. De pronto, aclararle a los oyentes de qué se trata. Sí, la distinción entre el realismo de teorías y el realismo de entidades no es tan obvia porque es una distinción, digamos, cargada de ciertos intereses. A saber, es una distinción que introduce Hacking para diferenciar el realismo experimental del realismo tradicional, que él dice que es un realismo sobre las teorías. Y esa distinción es claramente problemática cuando uno trata de entender y de clasificar las distintas posiciones en el debate sobre el realismo. Justamente porque el realismo que Hacking dice que es realismo de teorías también es un realismo de entidades. ¿Qué es lo que dice el realismo estándar de acuerdo con Silos? Que de acuerdo con la tesis de la referencia y la tesis de la verdad, las teorías científicas son aproximadamente verdaderas y las entidades que postulan existen en el mundo. Entonces esto también es un realismo sobre entidades. Yo creo que lo que Hacking tiene en mente es más bien las fuentes de respaldo, los criterios que tiene el realismo estándar para ser realista y decir que, por ejemplo, si uno es realista, entonces piensa que el electrón existe y que se comporta más o menos de manera aproximada como la teoría dice que se comporta. El criterio del realismo de entidades, según Hacking, no es un criterio teórico que apele, por ejemplo, a la inferencia de la mejor explicación.
porque Hawking acepta la afirmación antirrealista de que del éxito no se puede concluir la verdad, sino que es un criterio experimental. Entonces, en este sentido, es decir, la distinción entre realismo de teorías y realismo de entidades solamente tiene sentido en la defensa del realismo experimental de Hawking. Pero si nos olvidamos del realismo experimental, el realismo estándar es un realismo de las entidades también, y eso es justamente lo que permitiría distinguirlo del realismo estructural. Perfecto, Dubian. Muchas gracias por esta última pregunta. Muchas gracias por tu charla. Antes de cerrar, los quiero y las quiero invitar, un momento, un momento, las quiero y las quiero invitar a la siguiente conferencia de clausura de esta cátedra abierta. Entonces, ya está la ficha, ¿cierto? Entonces, los quiero y las quiero invitar a la charla de clausura de esta cátedra abierta que tendrá lugar el día 19 de julio de este año. La conferencia de clausura se titula La naturaleza humana y el debate sobre el biomejoramiento humano y será dictada por el profesor Antonio Diegues Lucena y se llevará a cabo por los mismos medios que hemos usado hasta ahora y en la misma hora, a las 2 de la tarde, y lo transmitiremos tanto por el Facebook Live como por este canal de Zoom. Entonces, pónganlo todos en sus agendas para que no lo olviden. Y yo creo que así podemos dejar por hoy. Agradecemos nuevamente al profesor Dubian Cañas por su presentación y a todos los que nos ven a través de Zoom y del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. También les recordamos que pueden ver toda la programación en la página del instituto http://filosofia.uda.edu.co. Nos vemos el próximo lunes 26 de abril en el mismo link de Zoom o por el Facebook Live del Instituto de Filosofía. Ese día tendremos una charla sobre las leyes científicas en biología a cargo del profesor Sergio Orozco del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Dubian, chao. Muchas gracias. Camilo, nos vemos. Que estés bien. Gracias a todos y todas. Y así quedamos.